Hoy día vamos a hablar acerca de la nube electrónica. Es la zona externa del átomo, ¿ya? La nube electrónica es la zona externa del átomo. Ya habíamos visto que el átomo está formado por dos zonas muy bien definidas. Una parte central que se llama núcleo y una zona externa que viene a ser la nube electrónica, ¿ya? En el núcleo nosotros encontrábamos a los protones, neutrones, electrones, protones, neutrones, entonces, y otras partículas más. Pero en realidad el núcleo era la zona más pequeña, la más estable del átomo, la más compacta, y a pesar de tener a esta zona que era la más pequeña y la más compacta, en realidad nosotros no terminábamos estudiándola del todo a profundidad. Si tienes curiosidad, lo puedes hacer a través del capítulo que se llama química nuclear. Hay un capítulo definido para química, que lo vas a encontrar en los libros, obviamente, que es química nuclear, pero que no forma parte ya del prospecto de admisión, por eso es que no lo tomamos en cuenta, pero es un capítulo muy bonito porque te ayuda a entender qué es lo que está pasando dentro del núcleo atómico y cómo a veces núcleos inestables, como de los átomos, por ejemplo, el uranio, el plutonio, ¿no? Átomos que son llamados radioactivos, se desintegran para lograr estabilidad y en esta desintegración es que emiten partículas alfa, partículas beta, rayos gamma, emiten positrones, emiten otro tipo de partículas. Entonces, el núcleo atómico nosotros no lo estudiamos en química a profundidad porque el núcleo atómico es la zona más estable. El núcleo atómico no varía dentro de las reacciones químicas. Lo que varía es la zona externa del átomo. El núcleo se mantiene como tal, se mantiene constante, pero son los electrones los que juegan un papel determinante en cómo se comporta la materia tal como nosotros la conocemos. Acuérdate que los átomos pueden ganar o pueden perder electrones y de este hecho de que ganan o pierden electrones forman enlaces químicos, generan reacciones químicas y hacen de que la materia pueda ser manipulada de acuerdo al tipo de reacciones que ya veremos en algún momento. O sea, por eso es importante la nube electrónica. Ya hemos estudiado inicialmente al átomo, luego vimos su composición, luego vimos cómo se desarrollaron las partículas a través del tiempo. Ahora nos corresponde hablar acerca de la nube electrónica, poder tratar de ubicar a estos electrones, porque estos electrones van a ser los responsables de que se formen enlaces químicos. Y con esa formación de enlaces químicos es que luego vamos a entender por qué la materia se comporta como se comporta y entender también las reacciones químicas, ¿ya? Entender cómo es que nosotros podemos manipular la materia a nuestro favor. Entonces, hay que recordar que los números cuánticos resultan de un desarrollo de una ecuación propuesta por este señor Erwin Schrödinger, ¿ya? Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática, ¿ya? Para definir el comportamiento de una partícula. Recordemos, ya como antecedente, que nosotros teníamos a Dalton, el átomo es compacto, luego viene Thomson, sobre ese átomo compacto encuentra a los electrones, ya, modelo del budín con pasas, luego hacia adelante aparece Rutherford que establece, oye, no, este átomo tiene un núcleo atómico y en su mayor parte es un espacio vacío, no es compacto como lo ha dicho Dalton, ni es compacto como lo ha dicho Thomson, sino más bien tiene un núcleo central cargado positivamente y los electrones giran alrededor del núcleo atómico como los planetas alrededor del Sol. Y ahí aparecen las inconsistencias de Rutherford, primero porque el electrón se encontraba demasiado alejado respecto al núcleo atómico, esa es una inconsistencia, no tanto una inconsistencia, sino algo que resultaba muy poco creíble en ese momento. Lo que sí resultaba ser una inconsistencia es que el electrón giraba alrededor del núcleo y dijimos que una partícula cargada, como en este caso el electrón, que realiza un movimiento circular, está acelerada y al estar acelerada debería caer en espiral al núcleo atómico. Y al caer en espiral al núcleo atómico de manera continua debería generar un espectro
continuo. Y lo que se había encontrado, y lo estudiamos ya la semana pasada, es que los espectros no eran espectros continuos, sino más bien eran espectros discontinuos, espectros de emisión, espectros de absorción, particularmente para el átomo de hidrógeno, que fue el primero de los espectros que fue estudiado a profundidad. Entonces, esta evidencia hizo de que Niels Bohr tratara de corregir o en todo caso encaminar un poco más al modelo de Rutherford y propuso por primera vez la existencia de niveles estacionarios de energía. Entonces, por eso el modelo atómico actual hasta cierto punto va introduciendo este último concepto porque por primera vez Niels Bohr introduce el concepto de niveles estacionarios de energía. Eso métetelo en tu cabecita. El tema de que el modelo de Bohr era un modelo limitado al átomo de hidrógeno para especies con un solo electrón, ¿ya? Como el helio con carga +1 o el litio con carga +2. Entonces, ahora sí ya creo que puedo verlos. Anteriormente no podía verlos. Listo. Entonces, les decía, una particularidad que tiene el modelo de Bohr es que introduce por primera vez el concepto de niveles estacionarios de energía o niveles cuantizados de energía. Eso es algo que no se había hecho anteriormente. Entonces, eso es una de las primeras partes importantes de la mecánica cuántica. Pero el modelo de Bohr era un modelo hasta cierto punto limitado, como les decía. ¿Por qué? Porque en este modelo se considera, por ejemplo, que el electrón puede ser ubicado al mismo tiempo, su posición y su velocidad, porque acuérdate, teníamos ecuaciones en donde nosotros definíamos cuál era la posición de un electrón basado en su radio, y también había una ecuación de su velocidad, o sea, era un modelo determinista porque nos ayudaba a encontrar al mismo tiempo posición y velocidad del electrón. Y acuérdate que el principio de incertidumbre de Heisenberg establece de que eso no es así, de que es imposible determinar simultáneamente la posición y el momentum lineal de un electrón. Entonces, este modelo de Bohr iba en contra de este principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Y adicionalmente, ¿qué otro criterio debemos tomar en cuenta? El criterio de la teoría cuántica de Planck. Esa teoría cuántica de Planck establece que la energía radiante no solo se transmite en forma de ondas, sino también en forma de paquete discreto llamados cuantos, que él llama cuantos o fotones, y que luego fue validado con la explicación del efecto fotoeléctrico por Albert Einstein, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta la dualidad onda-partícula, ya que tienen las partículas, ¿no? Lo que propuso de Broglie. De Broglie propuso de que las partículas, además de tener un comportamiento corpuscular, pueden tener un comportamiento ondulatorio, pero esto solamente va a ser visible para partículas de tamaño muy pequeño, llámese protones, neutrones, electrones, donde sí puede ser visible este comportamiento. Entonces, todo esto que le estoy mencionando es algo que nosotros ya lo hemos visto en el camino, pero es necesario que lo tengas en cuenta, que lo repases, que lo profundices, porque justamente es desde ahí donde se toma el examen de admisión para poder coger las preguntas y poder probar verdaderamente si tú conoces esa teoría. Entonces, antecedentes de este modelo, hablamos del modelo de Bohr, donde se introducen los niveles estacionarios de energía, hablamos de la teoría de la dualidad onda-partícula de la materia, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y en base a todos esos criterios es que este señor, el físico austríaco Erwin Schrödinger, propone una ecuación matemática para tratar de combinar todos esos conceptos en una sola ecuación y establecer el comportamiento del electrón basado en su energía. Muy importante. Nosotros actualmente podemos establecer el comportamiento del electrón basado en su energía, su ubicación probable basado en su energía. Ten mucho cuidado porque cuando te mencionan el concepto de números cuánticos, te dicen que son números que te permiten ubicar al electrón en el átomo. No, falso. Los números cuánticos, ¿ya?, son soluciones a una ecuación matemática
propuesta por Erwin Schrödinger, que te da una idea, ¿ya?, de la mayor probabilidad de hallar al electrón en alguna región del átomo basado en su energía. En el tema de la nube electrónica no hablamos de certeza. Yo no puedo decir, oye, el electrón está acá. No, yo puedo decir, es muy probable encontrar el electrón en esta región. ¿Basado en qué criterio? Basado en su energía. Esta ecuación que tú ves por acá, ¿ya? Esta ecuación que tú ves por acá es una ecuación que algunas veces la vas a encontrar en los libros preuniversitarios. No te preocupes por terminar de entenderla porque es una ecuación demasiado complicada. Yo estuve en la universidad y de casualidad alguna vez me la encontré, o dos veces me la encontré. Una me la encontré cuando estaba revisando un libro demasiado antiguo y el profesor, mi idea de que esto se tenía que utilizar en el curso de química general. Y alguna otra vez me lo encontré en un libro ya mucho más avanzado cuando estábamos desarrollando algún ejercicio de la carrera. Es una ecuación muy, muy complicada, ya es una ecuación que utiliza derivadas, incluso segundas derivadas, y que no viene al caso. Para el nivel que nosotros estamos no viene al caso. Pero, ¿por qué mostrarla? ¿Ya? Porque acá hay puntos importantes que debes tener en cuenta de la ecuación, ¿ya? Y interpretar algunas cosas. Primero, en esta ecuación matemática aparecen los tres ejes, X, Y y Z. ¿Ya? Esta ecuación permite darte una idea de cuál sería la densidad de probabilidad o la ubicación de un electrón en alguna región que se conoce con el nombre de orbital atómico. Las soluciones de esta ecuación te generan la idea de los orbitales atómicos, ¿ya? Y tiene un criterio tridimensional porque hablamos de los tres ejes, X, Y y Z, ¿ya? Hablamos de la ecuación de onda, que es la ecuación que te permite dar las soluciones para poder hallar o definir al orbital atómico, y tiene un criterio de energía, ¿ya? Estos tres puntos son muy importantes. No tratar de resolver esto de acá porque no tiene lógica, sino entender de que cuando tú hablas de estos tres ejes, estás introduciendo el concepto de posición o ubicación más probable del electrón. Cuando tú hablas de esta función de onda, ya has definido una ecuación matemática para tratar de establecer al orbital atómico, ¿ya? Y cuando tú tienes estos conceptos de energía, tratas de ubicar al electrón en alguna región del átomo, pero basado en su comportamiento energético. Mayor energía, menor energía, ¿correcto? Mayor energía lejos del núcleo, menor energía cerca del núcleo, ¿ya? Es lo más sencillo de acuerdo al modelo de Bohr. Entonces, esta ecuación de onda permite obtener soluciones, y estas soluciones más probables son los números cuánticos, que te permiten de alguna manera obtener la ubicación del electrón basado en su energía, ¿ya? La función de onda es la función que te permite obtener como soluciones, ¿ya?, a los números cuánticos. Pero más importante que la función de onda, y esto sí es parte de lo que aparece en preguntas por lo menos de prácticas de CEPREUNI, es la densidad de probabilidad, que viene a ser esa función de onda, pero elevado al cuadrado. La función de onda elevado al cuadrado te da la densidad de probabilidad, y esta densidad de probabilidad te permite darte una idea de cómo estarían ubicados los electrones respecto al núcleo, más cerca o más lejos del núcleo. Entonces, partimos de lo siguiente. La ecuación de Schrödinger es una ecuación matemática, ya es una ecuación matemática que te permite generar como soluciones, ¿ya?, a los números cuánticos. Y estos números cuánticos te permiten definir al orbital atómico. De la ecuación de onda de Schrödinger, que es esta de acá, aparecen tres soluciones, ¿ya?, que son los números cuánticos principal, secundario y magnético. Entonces, los números cuánticos son 4. ¿Ya? Y cada uno te ayuda a definir algo. Por ejemplo, en el caso del número cuántico principal, me habla del tamaño del orbital atómico. El secundario me habla de la forma del orbital. El magnético me habla de la orientación espacial del orbital. Y el spin no tiene nada que ver con el orbital. O sea, si yo quiero hablar de los 4 números cuánticos, los 3 primeros, ojo importante, los 3 primeros números cuánticos se deducen de la ecuación de onda de Schrödinger. Los 3 primeros números cuánticos se deducen de la ecuación de onda de Schrödinger.
y permiten definir algo para el orbital atómico. El número cuántico principal me habla del tamaño, el secundario me habla de la forma, el magnético me habla de la orientación espacial. La notación es número cuántico principal n, el secundario es una letra L, el magnético es m sub L y el spin es m sub S, ¿ya? N me habla del nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Si tú haces un poco de memoria, va a estar relacionado con el N que nosotros trabajábamos en el modelo de Bohr. En el modelo de Bohr, el N nos representaba el nivel estacionario de energía. Esta N también me va a representar el nivel de energía donde se encuentra el electrón. L va a estar relacionado con el subnivel de energía del electrón. Ten mucho cuidado porque yo estoy utilizando el término que se acerca más. Está relacionado, ¿ya? No es que te vayan a decir, oye, L te indica el subnivel de energía del electrón. No, muy, muy importante. Está relacionado con el subnivel de energía. El magnético está relacionado con el orbital atómico que ocupa el electrón y M sub S está relacionado con el sentido de giro del electrón. Esto es muy importante porque recuerda que nosotros en mecánica cuántica no hablamos de certeza, sino hablamos de probabilidad. Y para poder hallar a un electrón que es nuestro interés, nosotros necesitamos información. La información del número cuántico principal, el secundario y el magnético, me da la idea del orbital atómico. Y el número cuántico de spin permite establecer esa información final que te permite encontrar el electrón, ese comportamiento final que tiene el electrón. Por esa razón es que te he colocado o te voy a colocar este cuadrito que te va a servir muchísimo. N solito, N solo, me habla del nivel de energía del electrón, ¿ya? N con L, los dos juntos, principal con secundario, te habla del subnivel de energía. Los tres juntos, principal, secundario y magnético, me hablan del orbital atómico. Y los cuatro juntos me hablan del spin electrónico o en todo caso del electrón. S solito me habla del spin del electrón, pero los cuatro juntos permiten definir al electrón y adicionalmente su sentido de giro sobre su propio eje imaginario. Entonces, los cuatro números cuánticos son principal, secundario, magnético. Los tres primeros aparecen de la ecuación de onda de Schrödinger. Principal me habla del tamaño del orbital, el secundario de la forma, el magnético de la orientación espacial. Se denotan de esta manera. El número cuántico principal va a estar relacionado con el nivel de energía, el secundario con el subnivel, el magnético con el orbital y el spin con el sentido de giro del electrón. Relacionado, ¿ya? Si yo tengo a n solito, puedo definir el nivel de energía. N con L, el subnivel de energía. Los tres primeros al orbital atómico y los cuatro juntos me permiten definir al electrón junto con su spin electrónico, ¿ya? Entonces, vayamos a analizar uno por uno. El número cuántico principal se relaciona con el tamaño del orbital atómico y el nivel de energía. Esto de acá es un orbital atómico, chicos. Un orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones admite? Por el chat. Un orbital atómico, ¿cuántos electrones admite como máximo? ¿Ya? ¿Cuántos como máximo? Excelente. Un orbital atómico como máximo admite 2 electrones. No puede tener más 2 electrones. ¿Puede tener un electrón? Sí. ¿Puede tener ningún electrón? También. ¿Puede tener como máximo cuántos electrones? 2. O sea, en otras palabras, en este orbital o en este orbital como máximo vamos a encontrar 2 electrones, no más, ¿ya? Todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones. Pero si tú te das cuenta, los tres orbitales acá tienen la misma forma. Los tres orbitales, si bien es cierto, están partidos por la mitad, deberían tener forma esférica. Los orbitales del tipo S tienen forma esférica, ¿ya? Y se diferencian a mayor nivel, mayor tamaño del orbital, menor nivel, menor tamaño del orbital. Por ejemplo, N puede tomar valores que van de 1, 2, 3, 4 y podría llegar hasta el infinito, teóricamente. Si no quiero llamarlo de esa manera, lo llamo a partir de letras mayúsculas, pero en ese caso yo lo llamo la capa. Capa K, capa L, capa M, capa M. O sea, N si lo llamo como nivel y capa si lo llamo como letra. Por ejemplo, si yo quiero hablar del quinto nivel, ¿de qué capa estaré hablando? Quinto nivel, ¿qué capa estaré hablando, chicos? Quinto nivel. A través del chat. El quinto nivel, ¿a qué capa hace referencia? El quinto nivel hará, claro, a la capa O.
Si yo hablo del segundo nivel, ¿de qué capa estaría hablando? Segundo nivel, ¿qué capa? L, excelente. Si yo hablo del tercer nivel, ¿de qué capa estoy hablando? Capa M. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque en los ejercicios te van a siempre tratar de trabajar todos estos conceptos. Un átomo tiene 5 electrones en la capa M, entonces debo estar claro de que capa M hace referencia al tercer nivel. Oye, un átomo tiene 10 electrones en la capa N, entonces debo estar claro que se refiere al cuarto nivel, ¿ya? Ahora, si nosotros continuamos, ¿ya? El número cuántico principal, ¿ya? Va a estar relacionado con el tamaño del orbital atómico. Tú acuérdate, ¿ya? Que el tamaño del orbital atómico me lo da el número cuántico principal. Y acá quería hacer referencia a esto. Si tú te das cuenta, tienes la función de onda al cuadrado. Y la función de onda al cuadrado es lo que tenía más relevancia para poder hallar al átomo. Esto de acá son funciones matemáticas. Todos los números cuánticos, ¿ya? Resultan ser soluciones a la ecuación matemática de Schrödinger, ¿ya? Solamente que nosotros lo vemos como bolitas, como dilobular, tetralobular, para hacernos la vida fácil. Pero la realidad es que esto viene como soluciones de una ecuación matemática y esta ecuación matemática luego en su interpretación hace de que se vea mucho más fácil. Pero, por ejemplo, si yo quiero establecer para un electrón en un orbital 1s, mira, esta curva me dice, este es el núcleo atómico, ¿ya? El origen es el núcleo atómico. En el núcleo atómico, ¿tengo probabilidad de hallar electrón? No. Entonces, conforme me voy alejando del núcleo atómico hacia la derecha, mira, de izquierda a derecha, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aumenta la probabilidad de hallar el electrón. Aquí está la máxima probabilidad de hallar el electrón y coincide con tu densidad electrónica. Pero conforme me alejo del núcleo atómico, esa probabilidad de hallar al electrón va bajando, ¿correcto? Entonces, esta curva es una curva que me indica dónde sería la máxima probabilidad de hallar al electrón. Si tú quieres verlo aquí, mira, ve, máxima probabilidad, probabilidad 0, máxima probabilidad, probabilidad igual a 0. Los puntos en donde la probabilidad de hallar al electrón es igual a 0 reciben el nombre de nodos. ¿Ya? Nodos es el punto en donde existe la probabilidad 0 de hallar al electrón. Por ejemplo, mira, esto de acá sería un nodo, esto de acá sería un nodo y esto también sería un nodo, porque ahí no hay probabilidad de hallar al electrón. ¿Dónde está la máxima probabilidad de hallar al electrón? Tal vez por acá o tal vez por acá. Este es en el segundo nivel, en 2s. Entonces, por esa razón, un orbital del tipo 2s tiene mayor tamaño que un orbital del tipo 1s. Y si tú te das cuenta, en un orbital 3s, la probabilidad o el tamaño es mucho mayor y tengo 3 regiones de máxima probabilidad de hallar al electrón. Y este punto y este punto me representa probabilidad 0 de hallar al electrón. Chicos, ¿cuánto vale la probabilidad de hallar al electrón en el núcleo atómico? Rapidito, a través del chat. ¿Cuánto vale la probabilidad de hallar al electrón en el núcleo atómico? Excelente. La probabilidad de hallar el electrón en el núcleo atómico es 0, porque en el núcleo atómico no hay electrones. Entonces, obviamente, el único lugar donde yo puedo encontrar el electrón es fuera del núcleo atómico. Entonces, vuelvo a repetir y por eso estoy dando vueltas en este concepto, ¿ya? El número cuántico principal te habla del tamaño del orbital atómico. Y esta función al cuadrado me habla de la densidad de probabilidad. Para orbitales del tipo P, la densidad de probabilidad tiene esta forma. Por esa razón, los orbitales del tipo P son dilobulares. Para 1s, n es igual a 1. Para 2s, n es igual a 2. Y para 3s, n es igual a 3. Mayor número cuántico principal, mayor tamaño del orbital atómico. El número cuántico principal te habla del tamaño del orbital atómico y está relacionado con el nivel de energía del electrón, ¿ya? El número cuántico secundario, ¿ya? El número cuántico secundario te va a dar una idea de la forma que tiene el orbital atómico, ¿ya? El número cuántico secundario te habla de la forma del orbital atómico. Un orbital atómico podría tener esta forma, que ya vimos anteriormente, es la forma esférica, y que se relaciona con los orbitales del tipo S, pero podría tener una forma dilobular, y si tiene forma dilobular, se relaciona con los orbitales de tipo P. ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, ¿cómo se relaciona? Mira, el número cuántico secundario va a tomar valores que van desde 0 hasta n-1, ¿ya? L toma valores desde 0 hasta n-1, o sea, siempre uno menos
y el número cuántico principal. Por ejemplo, si n es igual a 4, ¿ya? Si n es igual a 4, L, ¿qué valores puede tomar? Por el chat, rapidito. Si n es igual a 4, L, ¿qué valores puede tomar? Apúrate. N igual a 4. L, ¿qué valores toma? 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Si n es igual a 3, L, ¿qué valor toma? Apúrate. Si n es igual a 3, L, ¿qué valores toma? 0, 1 y 2, ¿correcto? Si n es igual a 5, L, ¿qué valores va a tomar? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Eso por qué es importante? Porque me restringe la cantidad de orbitales atómicos o el tipo de orbitales atómicos que yo voy a encontrar en un subnivel de energía o en un nivel de energía. Por ejemplo, L igual a 0 hace referencia a un orbital del tipo S. L igual a 1 a un orbital del tipo P. L igual a 2 a un orbital del tipo D y L igual a 3 a un orbital del tipo F. O sea, significa que si yo estoy en el primer nivel, en n igual a 1, L solamente puede ser 0. O sea, en el primer nivel solamente voy a encontrar orbitales del tipo S. En el segundo nivel puedo tener a S y a P. O sea, significa que en el segundo nivel puedo tener, ¿qué cosa? 0 y 1, nada más, S y P, ¿ya? En el tercer nivel, ¿ya? En el tercer nivel, N, ¿qué valores puede tomar? 0, 1 y 2. Entonces, si toma 0, 1 y 2, significa que solamente puede estar S, P y D. Y en el cuarto nivel puedo tener 0, 1, 2, 3, significa que en el cuarto nivel voy a tener a S, P, D y F, ¿de acuerdo? S se reconoce como la capa o el orbital de tipo sharp o nítido, ¿ya? P es principal, D es difuso y F fundamental, ¿ya? Sharp, principal, difuso y fundamental. Lo puedes recordar por la mnemotecnia sopa de fideos, ¿ya? Pero lo correcto es sharp, principal, difuso y fundamental. El número cuántico principal te habla del tamaño y el nivel de energía. El número cuántico secundario te habla de la forma del orbital. La forma de los orbitales S es esférica. La forma de los orbitales P es dilobular. Orbitales S, todos son esféricos. Orbitales P, todos son dilobulares. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, menor tamaño, mayor tamaño. Nivel 2, nivel 3, menor tamaño, mayor tamaño. En el primer nivel de energía, solamente está permitido S. En el segundo nivel, S y P. En el tercer nivel, SPD. Y en el cuarto nivel, SPD y F. ¿De acuerdo? Ahora, en el número cuántico secundario es importante tener en cuenta que los orbitales del tipo S tienen forma esférica. Los orbitales del tipo P tienen forma dilobular. Los orbitales del tipo D tienen forma tetralobular, excepto el orbital de Z cuadrado. Este tiene una forma de dos lóbulos con un arito en el centro. Esto es muy importante porque algunas veces, y los chicos de CPRU no me van a dejar mentir, aparecen en las preguntas. Todos los orbitales de un mismo subnivel tienen la misma energía. Ojo, importante, todos los orbitales de un mismo subnivel tienen la misma energía. Entonces el alumno dice, sí, todo, como el número cuántico secundario me habla de la forma del orbital y todos tienen el mismo número cuántico secundario, todos tienen la misma forma. No todos los orbitales de un mismo subnivel tienen la misma forma. Por ejemplo, esto no se cumple en los orbitales del tipo D y en los orbitales del tipo F es peor aún. Pero para efectos del examen de admisión solamente tomamos en cuenta orbitales S, orbitales P y orbitales D. Por ejemplo, si él es 3S, ayúdame, para 3S, N, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale N acá? Ayúdame, N, ¿cuánto vale N acá? Rapidito, N, el nivel, ¿cuánto vale? Habla. 3, perfecto. En 3P, ¿cuánto vale N? 3. Y en 3D, ¿cuánto vale N? 3, obviamente. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo va a ser 4? Aquí N igual a 3, N igual a 3 y aquí también N igual a 3. L, si estoy en S, L igual a 0. ¿Cuánto vale L acá? ¿Cuánto vale L? 1. ¿Cuánto vale L acá? 2. Entonces, tú vas a poder decir, para este orbital, N igual a 3, L igual a 0, orbital del tipo S, esférico. Para P, N igual a 3, porque estoy en el tercer nivel, como estoy en P, L igual a 1, dilobular. Y para N igual a 3 y L igual a 2, tetralobular. Los orbitales del tipo D son tetralobulares, a excepción
de este señorcito que tiene una forma particular. Entonces, número cuántico principal me habla del tamaño, número cuántico secundario me habla de la forma del orbital atómico, ¿ya? Si tienes preguntas, consultas o comentarios, aprovecha hacerlo a través del chat, ¿ya? El número cuántico magnético, ¿ya? El número cuántico magnético me habla de la orientación espacial que tiene el orbital, la orientación espacial que tiene el orbital atómico, ¿ya? Y sus valores van desde menos L hasta más L. Eso quiere decir, ¿ya? Que si yo me encuentro, por ejemplo, en F, L es igual a 3. Y si L es igual a 3, entonces el magnético, ¿qué valores toma? Desde menos 3 hasta más 3. Desde menos 3 hasta más 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3, ¿ya? ¿Estos cuántos números me representan? 7. Cada numerito es un orbital, por lo tanto, hay 7 orbitales atómicos. Y como todo orbital admite como máximo 2 electrones, entonces 7 por 2 sería 14 electrones, ¿ya? En el caso de L es igual a 2, ¿ya? ¿Qué valores toma el magnético? Desde menos 2 hasta más 2, ¿ya? Desde menos 2 hasta más 2. Entonces, ¿cuántos valores toma? 5 valores. Si toma 5 valores, el número máximo de electrones sería 10. Para P, L es igual a 1, menos 1, 0 más 1, número de orbitales igual a 3, número máximo de electrones igual a 6. Los electrones los estamos representando acá con flechitas, ¿ya? Cabecita para arriba, cabecita para abajo, que me representa la forma que va a tener me va a representar cuántos electrones como máximo voy a encontrar en todo orbital. Recordemos, número cuántico principal, ¿ya? Número cuántico principal representa el tamaño del orbital atómico. Número cuántico secundario me representa la forma del orbital atómico. Y número cuántico magnético me representa la orientación espacial del orbital atómico, ¿ya? Como habíamos visto acá, ¿ya? Este es un orbital del tipo S, y acá me permito ayudarte con tu consulta, Justin, ¿ya? El número cuántico principal, ¿ya? O el número cuántico principal me habla del tamaño, el número cuántico secundario me habla de la forma. Si aquí yo veo forma esférica, entonces hablamos de orbitales del tipo S. Si veo forma dilobular, hablamos de orbitales del tipo P. Y si hablamos de forma tetralobular, a excepción de este señor, ¿ya? Hablamos de orbitales del tipo D, ¿ya? Profesor, pero todos deben ser tetralobulares. No, acuérdate que todas estas formas aparecen como si fueran resultados de las soluciones de la ecuación de onda de Schrödinger. Entonces, si tú le das la solución a una ecuación de onda, lo que vas a obtener son curvas, y esas curvas al final tú las puedes relacionar con una forma particular en el espacio. Por ejemplo, si yo te pido cuál es, a ver chicos, los de CPRUNI sobre todo, cuál es la ecuación de una parábola, por ejemplo, ecuación de una parábola. A ver, ustedes que tienen más, más cancha en matemática. La ecuación de una parábola podría ser de repente y es igual a x al cuadrado. ¿Y qué vas a dibujar? Una parábola, ¿ya? Si te pido la ecuación de un círculo, la ecuación de un círculo de x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Si te pido la ecuación de una esfera, va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. O sea, nosotros dibujamos un círculo, pero a la larga ese círculo va a ser un x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿ya? O si yo te pido la ecuación de una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. El tema es que nosotros lo que vemos es ya la forma en el espacio, pero si esa forma en el espacio nosotros la interpretamos en base a una ecuación matemática, vas a representarla de esa manera. Eso es lo bonito de las matemáticas, eso es lo bonito de la ingeniería, porque tú puedes interpretar la matemática y llevarla hacia algo visible que sea más fácil de entender. Si yo te digo, oye, esta ecuación de esta función de onda o la densidad de probabilidad x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, difícilmente me vas a entender. Pero si yo te digo que la forma es esférica, es mucho más fácil de entender. Entonces, la forma que va a tener cada uno de estos orbitales atómicos va a depender de la forma también que tiene esa ecuación matemática. Entonces, el número cuántico principal, me habla del tamaño, el secundario me habla de la forma, el magnético me habla de la orientación espacial. Vemos que acá, si tú coges una esfera entre tus manos, muevas por donde la muevas, siempre va a seguir siendo una esfera, por lo tanto, una única orientación espacial.
Pero, por ejemplo, los orbitales del tipo P se pueden orientar a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Por lo tanto, hay tres posibles orientaciones, tres posibles valores para el número cuántico magnético, -1, 0, +1, ¿ya? Y para el número cuántico, o para los orbitales del tipo D, voy a encontrar 5 posibles orientaciones. Por lo tanto, el número cuántico magnético para los orbitales del tipo D varía desde -2 hasta +2, para que lo veas de una manera más gráfica, ¿ya? Si yo tengo un orbital del tipo S, el magnético solamente podría ser 0, no hay de otra. Si yo tengo un orbital del tipo P, el magnético puede ser -1, 0 o +1, ¿ya? Y si yo tengo un orbital del tipo D, los orbitales del tipo D van a tener valores que van a ser -2, -1, 0, +1 y +2, ¿ya? Entonces, estos son los valores que van a asumir cada uno de ellos. El número cuántico magnético, como te decía, nosotros lo podemos ver de esta manera, que hasta cierto punto te da una forma más realística de lo que aparece con la matemática. Nosotros en los libros normalmente lo encontramos de esta manera, ¿ya? Entonces nos va a dar una idea rápida de qué información necesitamos. Por ejemplo, para él, un orbital del tipo S, L es igual a 0. El magnético solamente puede tomar valor de 0. Chicos, aquí L, el valor de L, número cuántico secundario o azimutal. ¿Qué valor toma aquí L? Dime, acá, para él, para 3P. L, ¿qué valor toma? Rapidito. No, un momento. Cuidado. Para 3P, para P específicamente. L, ¿qué valor toma? Oye, ¿estás ahí? Para P. Para P, claro. Para S, L es igual a 0, no hay de otra. Para P, L es igual a 1. Y si L es igual a 1, el magnético, ¿qué valores va a tomar? -1, 0, +1. ¿Cuántos valores hay aquí? 3. Por lo tanto, hay 3 orbitales. Eso es correcto. Entonces, creo que ya me entendiste la idea. Para D, L, ¿qué valores toma? Para D, L, ¿qué valores va a tomar? 2, claro. Si L toma el valor de 2, entonces el magnético, ¿qué valores va a tomar? -2, -1, 0, +1 y +2. Son 5 valores, 5 orbitales atómicos. ¿De acuerdo? Entonces, número cuántico magnético va a estar relacionado con el número de orbitales atómicos que vas a encontrar en un subnivel de energía. ¿Ya? Y para cerrar, vamos a hablar del número cuántico de spin. El número cuántico de spin nace como una consecuencia porque se encontró un comportamiento particular para el electrón. ¿Ya? Esto se hizo con el experimento de Stern y Gerlach. ¿Ya? Con el experimento de Stern y Gerlach, lo que se hizo fue un haz de átomos, que eran los átomos de plata, ¿ya? Se hizo pasar a través de un campo magnético muy intenso. Por anticipado se sabía que el átomo de plata tenía un electrón desapareado y por lo tanto, si ese electrón estaba desapareado y lo hacías pasar a través de un campo magnético, deberías obtener un solo rayo de luz, un haz de luz que posiblemente está acá, o de repente uno dirigido hacia la izquierda o uno dirigido hacia la derecha. Pero sorprendentemente lo que se encontró es que la realidad es que el rayito se dividía exactamente por la mitad hacia ambos sentidos. O sea, significaba que el único electrón desapareado que tenía el átomo de plata tenía un doble comportamiento. O sea, tenía un comportamiento como una partícula que está girando en un sentido y la misma partícula, pero girando en el sentido contrario, ¿correcto? A esto de acá se le atribuyó el famoso spin del electrón. La palabra spin en inglés es giro, ¿correcto? Voy a hacer spinning, voy a girar, ¿correcto? El spin del electrón viene a ser el giro del electrón sobre su propio eje. ¿Cuál es el spin de la Tierra? La Tierra realiza dos tipos de movimientos alrededor del Sol. El movimiento traslacional alrededor del Sol y el movimiento rotacional sobre su propio eje. Ese giro de la Tierra sobre su propio eje viene a ser el spin de la Tierra. Y el electrón se comporta de una manera similar. El electrón se mueve sobre su propio eje, ¿ya? Teórico, ¿ya? Para generar un campo magnético. Pero como tiene las dos posibilidades, ¿ya? Por eso es que el rayo de luz se dividió o el rayo de átomos de plata se dividió en dos haces idénticos. ¿Por qué? Porque ese solo electrón tiene el doble comportamiento, el comportamiento de si estar girando
puede estar girando en el sentido contrario. A esto se le conoce o se lo conoció con el nombre del spin del electrón. No es que el electrón esté girando, sino que su comportamiento es como si fuera una partícula que estuviera girando sobre su propio eje. Entonces, para introducir este comportamiento que se había encontrado para el electrón, se propone este cuarto número cuántico, que es el número cuántico de spin. Y este número cuántico de spin ayuda a establecer ese último comportamiento del electrón. Por lo tanto, si yo quiero hablar del electrón, para hablar del electrón yo tengo que introducir los cuatro números cuánticos. ¿Quiénes son los cuatro números cuánticos? Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico de spin. El principal me habla del tamaño del orbital. El secundario te habla de la forma del orbital, esférica, dilobular, tetralobular. El magnético te habla de la orientación del orbital. S no tiene más que una posible orientación en el espacio. P tiene 3 posibles orientaciones y D tiene hasta 5 posibles orientaciones. Los 3 primeros números cuánticos aparecen de la ecuación de onda de Schrödinger, pero el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin, fue introducido para establecer o para interpretar el otro comportamiento, el comportamiento magnético que tenía el electrón como si fuera una partícula que está girando sobre su propio eje. Esto se le conoce como el número cuántico de spin. Los 4 números cuánticos en conjunto permiten establecer el comportamiento del electrón, ¿ya? Principal, solito, me habla del nivel. Principal con secundario, me hablan del subnivel. Los 3 primeros, principal, secundario y magnético, los 3 aparecen de la ecuación de onda de Schrödinger, me hablan del orbital atómico. Y los 4 en conjunto me hablan del electrón, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque las características que tiene un electrón, ¿ya?, van a depender de sus 4 números cuánticos. Un electrón queda definido por un conjunto de 4 números cuánticos. El principal, secundario, magnético y spin, ¿correcto? N solito me habla del nivel. N con L del subnivel. N, L y M sub L del orbital y los 4 me hablan del electrón. Por lo tanto, mira, si tú ves acá, yo puedo decir que él se encuentra en el nivel 1. Se encuentra en un orbital del tipo S, en el subnivel del tipo S, en el único orbital del tipo S, y el electrón tiene un sentido de giro. Esto es algo muy importante que debo tenerlo en cuenta o que necesito que ustedes lo tengan en cuenta, chicos, ¿ya? Al electrón se le atribuye este doble sentido de giro, ¿ya? Pero normalmente cuando el sentido de giro es horario, se le atribuye por convención más un medio, y cuando es antihorario se le atribuye menos un medio. O sea, en otras palabras, como una flechita con la cabecita para arriba, como está acá, mira, él se le asigna más un medio. Y si le asigno al electrón como una cabecita con la flechita para abajo, es menos un medio, por convención. Pero la realidad es que podría tomar cualquiera de los dos valores y es a veces así como lo toma UNI. Así que tengan cuidado a la hora de que vayan a resolver un ejercicio, ¿ya? Entonces, un electrón queda definido por un conjunto de 4 números cuánticos. El principio de exclusión de Pauli me dice que 2 electrones en un mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos, y con eso es con lo que vamos a empezar nosotros la siguiente sesión.